Hoy para acompañarnos tenemos a Jesús Martín. Jesús Martín es licenciado en farmacia y especialista de producto Preventis. Preventis es un producto que recomendamos muchísimo en Herbitas porque en los días que hoy corren la inmediatez y la eficiencia pues, es clave junto con la seguridad. Es un test rápido, un test instantáneo, un test preciso al 99% para la detección de hongos. Jesús, encantada. Buenos días a todos. ¿Me escucháis y me veis bien? Me dicen que sí. Eh, Perfecto. Pues ya me ha presentado Pilar, con lo cual omito la presentación y el tema consiste en que dentro de podología tenéis un problema bastante frecuente, que son las onicomicosis. Entonces, ¿qué posibilidad de realizar este diagnóstico lo tenéis vosotros más rápido? Pues es de lo que se trata esta sesión, es de ponerse, concienciaros, convenceros y digamos que tengáis confianza cuando realicéis un diagnóstico con el test. Entonces, en principio sí me gustaría dejar claro y fijo que en el caso de las onicodistrofias, el 50% estas son debidas, evidentemente, a onicomicosis, pero tenemos el otro 50% que no podemos descartar ni una psoriasis, ni un líquen plano, ni un trauma, en fin, una serie de causas. Por tanto, el objetivo de esta sesión, como os dije al principio, es que al finalizar la sesión, pues podáis tener más claro cómo diagnosticarlo de una forma rápida y en consulta y por un test inmunológico rápido que os facilita, os agiliza, de manera que podéis agilizar la prescripción del tratamiento, a su vez también favorecéis la eficacia y algo muy importante en vuestro caso, conseguís una satisfacción por parte del paciente, así como la adherencia a la consulta, que sabemos que es un problema bastante habitual. Entonces, voy a subir unas presentaciones y sobre ellas iremos comentando los distintos aspectos. A ver, perfecto, pues ya tenemos la pantalla. Bueno, esta es la presentación, un poco ver, pues eso, la revolución que supone el poder diagnosticar directamente en consulta y no tener que esperar demoras, etcétera, etcétera. Como dije anteriormente, es importante tener en cuenta que el 50% de las infecciones son debidas, como veis aquí, a agentes como un líquen plano, una onicodistrofia traumática o una psoriasis. Entonces, ahora vamos a ver los distintos agentes causales de la onicomicosis. Tenemos el grupo principal, que son los dermatofitos filamentosos, que todos los tenemos englobados en el grupo entre los géneros Trichophytum, Epidermophytum y Microsporum. Entre estos tres géneros, pues aglutinamos las 8 especies mayormente causantes de ellos. Se denominan dermatofitos filamentosos y vulgarmente también se conoce como Tinea unguium todo el grupo. O sea, no son individualizados, es todo el grupo. Luego, otro causante que está entre el 3 y el 5% de incidencia serían los filamentosos no dermatofitos, que son los MOS. Aquí, bueno, algunos viejos conocidos como el género Aspergillus, algunas especies, no todas, Acremonium, Fusarium, Scopuloriasis, en fin, bastantes más. Y por último tendríamos las levaduras que también tienen incidencia. En este caso ronda el 1,6 o 1,5% la incidencia, pero que también se os presentan y os causan problemas. Entonces, una vez visto esto, lo que vamos a tratar es de ver, por ejemplo, los distintos tipos clínicos. El más frecuente y habitual es la onicomicosis subungueal distal lateral. Generalmente o frecuentemente donde más se produce es en pies, comienza con un hiponiquio y bordes laterales y tiene un avance aproximal.
Luego tendríamos la onicomicosis subungual proximal, que es también menos habitual, pero se da básicamente o fundamentalmente en pacientes que tienen con un sistema inmunológico comprometido, que tienen una inmunodeficiencia, etcétera. Otra habitual sería la onicomicosis superficial blanca. Esta es menos frecuente, generalmente está originada por el Trichofitum mentagrophytes y en este caso, como bien sabéis, afecta a la lámina ungueal, no al lecho, sino digamos a la parte dorsal de la uña. Y por último tendríamos la distrofia total. Esta, por supuesto, hay destrucción de placa ungueal, y es un fruto de una evolución de cualquier otro tipo clínico llevada a extremo. Bien, aquí tenemos algunas fotografías donde podremos ver, en el caso de la subungueal distal y lateral, pues bueno, su agente causante fundamentalmente es Trichophyton rubrum. Es el tipo que prácticamente más trabajaréis o podréis ver en consulta y como bien vemos empieza por la zona distal, se desplaza hacia la zona proximal y suele provocar un engrosamiento de la lámina ungueal. El tono que la acompaña, pues como veis, es un tono blanco amarillento. Luego tendríamos la proximal, que en este caso es también provocada por un rubrum, pero la infección evoluciona en sentido contrario al anterior, o sea, se inicia en el eponiquio o cutícula y iríamos hacia la zona distal. Esta, como dije anteriormente, es también más típica en personas con un sistema inmunológico deprimido. Luego tendríamos la onicomicosis blanca superficial. En este caso estamos hablando de un Trichofitum mentagrophytes. El hongo, como dije anteriormente, afecta directamente, pero en la zona dorsal de la uña. Entonces origina una mancha blanca que normalmente suele cubrir, abarcar totalmente el pliegue. Como digo, se desplaza de atrás adelante, de proximal a distal. Existe, bueno, una excepción que es el Trichophytum rubrum, la variedad melanoides, que produce una onicomicosis superficial negra. Y por último, como dije anteriormente, pues la distrofia total, como podéis ver en la imagen, esta se debe, después de bastantes años sin atenderla, y en este caso la placa está afectada totalmente, se ha producido engrosamiento, como podemos ver, deformación, destrucción de placa ungueal e incluso desprendimiento parcial. El color pues suele evolucionar y suele ser de blanquecino a parduzco o negruzco. Ahora vamos a valorar las diferencias clínicas entre dermatofito, en este caso levadura, y posteriormente veremos las diferencias respecto a MOS. En el caso de la levadura, la uña afectada, normalmente el dermatofito suelen ser uñas de los pies. Por contra, la levadura suele ser predominantemente en uñas de la mano. A nivel del inicio de la infección, como vimos anteriormente en la fotografía, en el caso del dermatofito suele ser distal lateral y en el caso de la levadura suele ser distal con paroniquia. A nivel del pliegue ungueal, en el caso de dermatofito se nos presentaría normal y en el caso de de la levadura tendríamos, sabéis, la zona inflamada con aspecto doloroso, rojizo, etcétera, pero bueno, eso en clínica vosotros lo apreciáis más habitualmente. Los factores de riesgo de estas infecciones, pues hay que destacar que el caso de Tiña pedis es debido, como bien sabéis, el origen a un calzado cerrado y en el caso de la levadura, pues normalmente pues es por manos húmedas o por una inmunosupresión que esté teniendo el paciente. Ahora, como os dije anteriormente, en referencia a los MOS, como dije, Acremonium, Fusarium y demás, tienen una incidencia de un 3 a un 5% en la afectación de la onicomicosis.
Entonces, vamos a valorar frecuencia de dermatofito, pues realmente muy frecuente, y este caso, como acabo de decir, es muy poco frecuente, insisto, del 3 al 5% de incidencia. El caso de la uña afectada suele ser de pie y varias uñas en el caso de los dermatofitos, y una uña de mano o pies en el caso de los mohos. No suele ser generalizado como ocurre con los dermatofitos. También podemos apreciar diferencias en el color, que sería blanco amarillento en el caso de los dermatofitos, y otras tonalidades más verdoso, negro, marrón, etcétera, en el caso de los mohos. La evolución en los dermatofitos es una evolución crónica y lenta, pero digamos continua. Por contra, en los mohos es más irregular y en ocasiones es muy rápida. Y luego, valorando el aspecto micológico, si se observa el microscopio, etcétera, pues podríamos ver en el caso de los dermatofitos unas cifras regulares y en el caso de los mohos, pues unas cifras irregulares, pues como digo, debido a que son contaminantes ambientales. Aquí tenemos algunas fotografías para que se pueda apreciar. En el caso de las levaduras, pues como hemos dicho, una zona más rojiza, con inflamación, como bien sabéis, con dolor, que eso es importante tener en cuenta, que tienen dolor. Y en el caso del resto, pues bien tengamos aquí un fusarium, un aspergillus. Aspergillus, como dije antes, no son todas las especies, hay algunas que no producen la infección. Entonces, y en Acremonium, aquí también podemos ver, pero la coloración, como dije anteriormente, es más oscura, es más marrón, más parduzca, etcétera. Entonces, vamos a hacer un repaso de los métodos diagnósticos clásicos, que son los que se conocen hasta ahora en general. Tendríamos, en primer lugar, el examen directo que conocéis como KOH, pero inconvenientes. Precisa una instrumentación, luego una vez para valorarlo, pues, un personal entrenado al microscopio, por eso es que tiene una sensibilidad moderada, porque está bastante influenciado por la formación que tenga la persona que está realizando la prueba. Luego otro muy habitual, tenemos el cultivo microbiológico, pero estamos en las mismas, depende de un instrumental, en este caso una estufa, una temperatura concreta, etcétera. También tiene una alta tasa de falsos negativos. ¿Por qué? El hongo está, pero como bien sabéis, las esporas, luego unas son viables y otras no son viables, con lo cual un estudio microscópico nos podría evidenciar la presencia de esas esporas, pero luego un cultivo podría darse que sea negativo. Entonces, esto es lo que induce a una alta tasa de falsos negativos, al margen de la demora, ya que hay que dar un tiempo, periodo para valorar el cultivo. Estamos hablando de mínimo unas 3 semanas, incluso algún microsporium puede aparecer en la cuarta semana después de cultivar. Una técnica bastante interesante, pero compleja, sería la tinción PAS o con ácido periódico. Esta se realiza más en anatomía patológica. ¿Por qué? Porque la muestra tendría que ser una toma de biopsia, una toma histológica, que es más compleja. Como dije, tiene una alta sensibilidad y se usa en casos puntuales en pacientes crónicos porque es interesante. Luego tenemos la que todos conocéis y después del COVID más, la técnica molecular de PCR. Caemos un poco en el mismo tema. Precisa un instrumental especializado y los resultados tardan varios días, no porque se tarde en desarrollar la técnica, sino porque habitualmente se aglutinan muestras para poderla realizar. Y otro factor a tener en cuenta, que es una técnica costosa económicamente. Entonces, visto esto, pasamos a nuestro producto, que es el método inmunológico, que sería Prevent-ID. En este caso está demostrado tal que presenta una sensibilidad de un 97%, una especificidad de un 75%, haciendo comparativas respecto a la PCR y el examen directo. ¿Ventaja que presentaría también?
resultados positivos en 5 minutos, aunque en la práctica se puede o hay que esperar hasta la media hora antes de descartar debido a la cantidad de muestra biológica o la presencia del patógeno que tengamos en esa muestra, lo cual hace que sea más sensible, menos sensible a la hora de visualizar una banda de un positivo, un umbral de sensibilidad muy bueno porque estamos viendo que 0,5 microgramos de peso seco por mililitro de rubrum sería suficiente. Y muy, muy, muy importante que cuando realicemos la prueba no presenta interferencias con los antifúngicos orales, o sea, terbinafina y traconazol no nos interferirían a la hora de realizar el test. Podríamos realizarlo perfectamente aunque el paciente esté medicado. Entonces, un poco en general, pues las bondades o beneficios del test sería que es un método rápido, no requiere instrumentación, como ya hemos visto, porque es un simple test. Ahora pasaremos un vídeo que veáis cómo se desarrolla. No precisa personal especializado porque en realidad es valorar presencia de bandas. Y por supuesto, y esto es muy importante, detecta antígenos específicos de las 8 especies de dermatofitos. Las 8 especies, digo, como dije anteriormente, todo el grupo englobado en Tiña unguium. Y luego en global, pues respecto a sensibilidad, especificidad, respecto al diagnóstico final, pues una sensibilidad del 98, especificidad del 88,2 y como digo, serían las ventajas del test, que lo podéis hacer en la propia consulta y con todas estas, digamos, facilidades que os proporcionaría el test en la consulta. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión para que también podáis entender cómo funciona el test. El test, bueno, esto sería por secciones, lo que es la almohadilla del test. Tendríamos la muestra y en esta muestra, con este dibujito, pues tenemos los antígenos de Trichofitum. Digo antígenos de Trichofitum, ¿por qué? Porque la sustancia o el principio que emplea el test emplea un glucomanano común a las 8 especies. En este caso emplean una de Trichofitum, pero insisto, es común a las 8 especies, se presenta en las 8 especies. Por eso es que en alguna ocasión nos ha surgido que nos dicen, es que es solo para Trichofitum. No, es como digo, para todas las especies porque es común a todas ellas, a todos los dermatofitos filamentosos. Entonces, volviendo, aquí tendríamos el antígeno de Trichofitum que va en la muestra. Cuando la muestra difunde, tiene una zona de reacción en la cual este antígeno se uniría a unos anticuerpos monoclonales, digo lo mismo de ratón, pero anti-Trichofitum, que estarían marcados o conjugados con el oro coloidal. Esto implicaría la formación de los denominados inmunocomplejos. Siguiendo la migración por la tira, llegaríamos a la zona denominada de tesorreacción. En esta tenemos fijados unos anticuerpos también monoclonales de ratón anti-Trichofitum específicos. Entonces se nos uniría el inmunocomplejo con estos anticuerpos y se nos quedan fijados en esta zona. ¿Qué ocurre? Como lleva el oro coloidal, como dije anteriormente, es el que nos va a proporcionar que aquí se nos genere y se nos quede fija una banda que sería el positivo del test. El resto del líquido de la extracción pues seguiría migrando por la tira y algo también muy importante, llegaría a esta zona denominada zona control. Aquí que se produce es una reacción, una alteración de pH que provoca el cambio de color de esa zona que ya viene impregnada de fábrica. Esto nos garantiza que todo el líquido, la extracción que hemos realizado después de la toma de muestra, ha migrado por toda la membrana. Entonces, como digo, es una reacción inmunológica, insisto, con anticuerpos, en este caso monoclonales, conjugados con oro coloidal, pero específicos de dermatofitos. El indicador colorimétrico, como dije anteriormente, es por una variación de pH y se pone el color. Y entonces, como digo, detección de antígenos específicos. Ahora
Vamos a cambiar de pantalla. Esta es la presentación del el kit del test. Y ahora vamos a cambiar de pantalla un momentito y os voy a poner el vídeo. El test Preventive Dermatofito es una prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de antígenos derivados de dermatofitos en uñas. El kit se compone de 10 tiras reactivas, un vial con tampón de extracción, 10 tubos graduados, 10 varillas de agitación, un soporte para los tubos y un manual de instrucciones. Añadir en el tubo de ensayo entre 0,25 y 0,5 ml de tampón de extracción. Poner la muestra en el tubo de ensayo y agitar al menos 20 veces con la varilla, mientras se empuja la muestra hacia abajo. Dejar el tubo con la muestra en la gradilla durante al menos un minuto. Introducir la tira reactiva en el tubo con la almohadilla de muestra hacia abajo, comprobando que ésta ha llegado al fondo. Esperar 5 minutos antes de retirar la tira, y seguidamente, leer el resultado. No interpretar pasados 30 minutos. El resultado es positivo si la banda de control y la banda de test aparecen ambas coloreadas, independientemente de la intensidad de color de la banda de test. Negativo si aparece coloreada únicamente la banda de control. En el caso de que solo apareciese coloreada la banda de test, o no apareciese ninguna de las dos bandas, el resultado no sería válido, debiendo repetir la prueba, con una nueva tira reactiva. Bueno, ¿me escucháis? Correcto, Jesús, si te Vale, escucha muy bien. pues ya habéis podido ver el vídeo del manejo. Me gustaría resaltar un par de cosas. Es muy importante que la toma de muestra esté bien realizada para evitar los falsos negativos. Entonces, en la, digamos, previa al vídeo que acabáis de ver, es importante cuando se va a realizar la toma de muestra, se haga una limpieza de la zona ungueal donde se va, o la superficie ungueal donde se va a realizar la toma. En ocasiones se emplea pues, una gasa con un poco de alcohol, se pasa levemente y se pasa por la uña. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Pues evitar contaminación. ¿Por qué? Porque el paciente, como bien sabéis, eh, todos son muy higiénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ocasiones simplemente la persona sí es verdad que tiene un aseo y demás, pero el problema lo tiene en el calzado. Entonces está cargando de una contaminación como puede ser un aspergillus, etcétera, 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 que luego podría interferir en la realización de la prueba. La toma de muestra, como dije anteriormente, pues a ser posible lo más próximo a la matriz donde se encuentra la infección o tenemos los signos activos y luego pues nada, como dije,
lleva una sustancia de extracción que es un buffer, os matizo, lleva una sustancia queratolítica que lo que hace es disgregarnos esa queratina y nos facilita la liberación tanto de hifas como de esporas del hongo. Por eso se dice dejar reposar un minuto después de la preparación para que se produzca esa disgregación y, digamos, se libere más material biológico, si lo queremos llamar así, lo cual nos facilita luego y nos ayuda mucho más a la hora de que el test funcione correctamente, que es lo que todos buscamos. Entonces, hechas estas aclaraciones, vamos a hacer una comparación entre sensibilidad y especificidad de las distintas técnicas diagnósticas. En el caso del cultivo, como dije anteriormente, tiene aproximadamente un 56% de sensibilidad. ¿Por qué? Pues como dije, en muchas ocasiones se producen muestras, pero esa muestra tiene esporas no viables, con lo cual el cultivo nos va a dar negativo. De hecho, tiene una incidencia súper estudiada de como un 40% de falsos negativos estadísticamente y en centros clínicos. Una vez se ha crecido, sí, por contra tiene una especificidad muy alta. Si la persona está bien entrenada, pues puede alcanzar una especificidad muy elevada. En el caso de la KOH, os digo lo mismo, del 56 al 80%. ¿Por qué tenemos esta horquilla tan amplia? Pues sencillamente por la persona o el técnico que realice la prueba, porque se precisa de que tenga bastante formación y experiencia, o sea, a la hora de poder distinguir lo que es contaminación de lo que es una IFA, etcétera, etcétera. Por eso tenemos esta gran variabilidad aquí. Insisto en lo mismo, una vez que se ha detectado un positivo, luego tiene una especificidad de un 95%, porque ya es más fácil de identificar. En el caso del estudio histológico, anatomía patológica, tiene muy buena sensibilidad, pero, como dije anteriormente, precisa de una biopsia y una tinción con ácido periódico para poder realizarlo. También tiene una muy buena especificidad. Y en el caso que nos atañe, que es el test, la sensibilidad es del 98% o el 99% según estudios. Es muy, muy, muy sensible. Nos dice que tenemos un dermatofito, no nos concreta la especie y es el único inconveniente a priori que se nos podría plantear, pero como bien sabéis vosotros, luego la medicación es la misma, no va en función de la especie, es una medicación global, bien sea el uso de lacas o tratamientos orales, me da lo mismo terbinafina que itraconazol o ciclopiros que amororfina, o sea, y luego la especificidad también 88,2. En este caso es un poco más baja, pero en ocasiones, como digo, debido a que en las muestras tenemos unos agentes contaminantes. Ahora vamos a ver unos ejemplos de algoritmos diagnósticos que se podrían emplear. Entonces, realizamos la evaluación clínica. Si tenemos un resultado positivo, es altamente probable que exista una infección por dermatofitos. Entonces, aconseja que se puede iniciar el tratamiento de una manera segura. Cuando el resultado es negativo, podríamos recurrir nuevamente a un examen directo con KOH, que tendríamos una visualización inmediata, siempre que dispongamos del microscopio, evidentemente. Todo esto conlleva los métodos alternativos o clásicos, lo que conlleva es que Dígame. vosotros... ¿Sí? Pilar, Eh, dime, disculpa, dime. Jesús, que creo que se ha acoplado un audio. Nada, por favor, sigue, disculpa. Sí, en general estaba haciendo el comentario que todos los métodos hasta ahora, digamos, clásicos, conllevan toma de muestra y externalización de la muestra a un laboratorio para realizar la identificación o la positividad, etcétera. Por eso, aunque aquí pongo examen directo con KOH, visualización inmediata, siempre que se disponga también del microscopio. El cultivo. Insisto, como dije anteriormente, hay que remitirlo fuera generalmente y tiene una alta tasa de negativos más una demora de 2 a 3 semanas porque, como dije, un microsporium puede crecer perfectamente la tercera o cuarta semana después del cultivo.
Entonces, en otros casos se pide repetir la muestra. ¿Por qué? Porque también en ocasiones hay que tener en cuenta que cuando hemos hecho la toma de muestra, el hongo no está distribuido uniformemente la infección. Entonces, a lo mejor hemos tenido la mala suerte que al realizar la toma de muestra había muy poca muestra o muy poco hongo en esa toma y pese a que el test es muy sensible, no alcanza la sensibilidad y nos podría producir un falso negativo. Entonces, o bien eso, o buscar otro agente etiológico, como dijimos antes, o bien una psoriasis, etcétera, etcétera. Cuando se trata ya de un estudio más completo con una anamnesis del paciente y una exploración clínica, realizamos el test y en su caso, cuando se produce un resultado positivo, altamente probable de que tenga una onicomicosis. En esos casos, si la afección es leve o moderada, pues un tratamiento pues, tópico con una laca de uñas específica. Entonces, por contra, cuando la afectación sí es extensa y supera el 50% de la lámina ungueal, debemos ya recurrir al tratamiento oral. Caso de que el test sea negativo, si va acompañado de una clínica poco sugestiva de infección, pues hay que valorar un diagnóstico diferencial, como dije anteriormente, con psoriasis, líquen plano, traumatismos, etcétera. Por contra, si es muy sugestiva y seguimos pensando que puede ser un hongo y tal, se aconseja repetir el test, como os dije antes, por la toma de muestra o bien usar algún método alternativo derivando, que sería una KOH o un cultivo. Se aconseja en todo caso no iniciar el tratamiento oral hasta que no se esté completamente convencido. A la hora de tomar decisiones, vamos a valorar aquí unos algoritmos clínicos. Como veis, sospecha clínica baja y resultado del test negativo, no tratar y realizar un seguimiento del paciente. Con una sospecha clínica baja, pero el test es positivo, pues reevaluar nuevamente al paciente y tendríamos que comenzar a considerar un tratamiento. Si la sospecha clínica es alta y el resultado es positivo, evidentemente iniciar tratamiento. Y en el caso de una sospecha clínica alta y un resultado negativo, pues nuevamente, como dije, repetir el test con otra nueva muestra o hacer una evaluación etiológica, etcétera, para poder aclarar. Y ahora vamos a pasar a estudiar o a ver una serie de casos clínicos que están descritos. El primero sería una onicomicosis distal en adulto joven. Antecedentes: paciente de 34 años, atleta, con onicolisis distal progresiva de 6 meses. No presenta dolor. Entonces, Disculpa, Jesús. sí, Supuestamente, ¿no estás compartiendo algún documento? sí, tengo la imagen. No te vemos a ti. Es que hace un rato que lo estábamos intentando, de hecho lo ha comentado un Espérate. asistente y no. Por cierto, Rafa, muchísimas gracias, porque yo también lo estaba sospechando. Ahora sí. Vale. Yo también. Decidme, bueno, luego pasaré un poco más deprisa y si alguna cosa tal necesitéis aclaración, pues ya lo haremos. Porque Perfecto. las tablas os las voy a pasar un poco deprisa si me dices qué tal. Como dije, los algoritmos, en una evaluación clínica, el resultado positivo, tenemos alta probabilidad, iniciar el tratamiento de manera segura. Resultado negativo, un examen directo con KOH, que como dije anteriormente, aunque sea visualización inmediata, se precisa de microscopio, etcétera. O bien un cultivo que habría que derivar al laboratorio externo con la alta tasa de negatividad que suele ocurrir y no obstante habría que esperar de 2 a 3 semanas para admitir un negativo. Otra opción sería bien repetir la muestra o buscar otro agente etiológico. Ahora pasa al siguiente, que sería realizando una anamnesis y exploración clínica del paciente. Realizamos el test y tendríamos, si el test nos resulta positivo, una onicomicosis altamente probable. En su caso, si es una afectación leve o moderada, pues se aconseja iniciar un tratamiento tópico. Por contra, si la afectación es extensa y supera el 50% de la lámina ungueal, iniciar tratamiento oral. Cuando el resultado es negativo, puede venir acompañado bien de una clínica poco sugestiva
lo cual nos llevaría a realizar un diagnóstico diferencial con psoriasis, líquen plano, etcétera, como dije anteriormente. Por contra, si es muy sugestiva, pues aconseja repetir el test, pues como dije antes, pese a la toma de muestra, ha podido coger una zona en la cual hay poco hongo y no va a alcanzar la sensibilidad precisa, o bien igualmente realizar la KOH, un cultivo, y en este caso se aconseja iniciar el tratamiento hasta que no se tenga bien definido la situación. Entonces, creo que aquí es donde me cortasteis antes, que me dijisteis qué tal. Tenemos la tabla de decisiones, unos algoritmos clínicos. Tenemos una sospecha clínica baja y el resultado del test negativo. Entonces, se aconseja, la acción recomendada es no tratar y que se realice un seguimiento del paciente. Cuando la sospecha clínica es baja pero el test es positivo, reevaluar y considerar el tratamiento, porque puede darse también, ahora luego os haré un pequeño matiz. Si la sospecha clínica es alta y es positivo, evidentemente iniciamos tratamiento. Y si la sospecha clínica es alta y el test es negativo, como dije anteriormente, repetimos el test con otra muestra o hacer una evaluación de la etiología o en su caso, pues realizar una prueba externa con KOH o cultivo. Ahora sí, veamos ya. Una serie de casos clínicos descritos en bibliografía. Tenemos un caso clínico 1, onicomicosis distal en adulto joven. Antecedentes, paciente de 34 años, atleta con onicolisis distal progresiva de 6 meses y no presenta dolor. En este caso, al realizar la exploración, uña del alus con coloración amarillenta subungueal con hiperkeratosis, con afectación de menos del 25% de la lámina ungueal. Al realizar el test, se obtuvo positivo. La decisión clínica, iniciar el tratamiento tópico combinado con desbridamiento mecánico y realizar un control a los 3 meses. Segundo caso, onicodistrofia crónica en paciente con psoriasis. Paciente con 68 años, psoriasis cutánea conocida y con cambios ungueales crónicos. En la exploración podremos apreciar uñas con pitting y estrías y una afectación ungueal difusa. En este caso, el test nos da negativo y la decisión clínica es no iniciar el tratamiento con antifúngicos. Es mejor realizar una evaluación teniendo en cuenta esa psoriasis. También descartar la coinfección, lo cual nos conllevaría a mandar al laboratorio para valorar. Caso clínico 3. Paciente inmunocomprometido. Aquí podemos ver que es, por ejemplo, diabetes o un trasplante renal con lesión ungueal progresiva. En la exploración, pues tenemos una lesión con un 50% de lámina ungueal afectada e incluso afectación de la matriz. El resultado del test es positivo, entonces el tratamiento habría que comenzarlo, pero sistémico, en este caso oral, pero siempre teniendo en cuenta las posibles interacciones con la medicación que tenga el paciente y luego realizar un seguimiento. Caso clínico 4, paciente con fallo terapéutico tras tratamiento tópico. En este caso han empleado efinaconazol, como bien sabéis es otra laca más también de uso tópico. En la exploración tenemos persistencia a la lesión y el resultado del test negativo. Entonces la decisión clínica sería evaluar otras etiologías y también enviar al laboratorio. Caso quinto, paciente con lesión pigmentaria. En este caso es muy importante diferenciar de un melanoma. Entonces, en los antecedentes tendríamos una mancha marrón en la uña con una evolución de 2 meses y leves dolores. En la exploración apreciamos pigmentación proximal y distal no típica de onicolisis. El resultado del test negativo. La decisión sería derivar a dermatología, como he dicho anteriormente, para excluir la posibilidad de un melanoma subungueal. Eso sí, se aconseja no retrasar por este resultado negativo, agilizarlo para discernir de ese melanoma. Y el último caso sería un paciente con esmalte y mala muestra previa antes de realizar la prueba. Entonces,
al paciente se le ha aplicado esmalte días antes de la consulta o en muchos casos, pues digamos, vulgarmente se han pintado las uñas. Entonces, en el caso de la exploración tendremos material superficial escaso y el test nos daría inválido. ¿Por qué? Como os dije antes, porque con los esmaltes, con los pinta uñas, generaría problemas. De hecho, a nivel microbiológico en este tipo de casos, ya que ellos luego van a realizar cultivos y demás, aconsejan que se limpie bien con acetona y se respete al menos 1 o 2 semanas antes de la toma de muestra para evitar interferencias. En el caso de la decisión clínica, pues reprogramar cita y pedir retirar este esmalte, un mínimo de 48-72 horas antes de la consulta. Y luego ya posteriormente repetir la toma de muestra y realizar el diagnóstico. Y con esto, pues muchas gracias por la atención que me habéis prestado. Y ahora, bueno, matizaros como os dije antes, cuando realizamos el test, porque es una pregunta típica también, oye, me da, sí, habitualmente suele dar positivo a partir de los 5 minutos, habitualmente, pero ¿por qué se dice que no se descarta hasta los 30? Como dije anteriormente, tú cuando haces la toma de muestra no tienes la misma carga de hongos en toda la uña ni en todas las zonas. Entonces, si esta carga es muy pequeña, tenemos casos que nos han ocurrido que a la media hora tenemos una leve banda grisácea finita, que hay veces que dicen, no, esto habrá sido que no, eso es un positivo. O sea, siempre que esa banda aparezca, bien sea con más intensidad, con menos intensidad, muy leve, etcétera, pero eso es un positivo porque ha habido reacción. Eso es lo que me quería dejar muy claro porque es una pregunta que nos hacen habitualmente. Oye, si hay una pequeña banda o parece como una sombra, eso sería un positivo. Y por mi parte, a ver, ¿qué Eh, subí? Muy bien, Jesús. Pues nada, por aquí se nos ha quedado alguna consulta Eso te lanzada. iba a decir, si hay alguna pregunta y tal. Sí, aquí consulta Miguel si serviría también para muestras, para toma de muestras de la piel. No, te digo que no, porque de hecho en el insert de la propia prueba es lo primero que especifican, que la toma de pieles, de escamaciones y demás. ¿Por qué? También os voy a explicar un poco el por qué. Es debido a la sensibilidad del test. El test es muy sensible, pero está valorado para una cierta concentración de hongo, que este es el caso de las uñas. Cuando eso lo queremos extrapolar al caso, por ejemplo, que nos han consultado pelo, ¿qué ocurre en el pelo? Esa concentración de hongo es mucho menor. No va a alcanzar nunca la sensibilidad del test. Y en el caso de otro tipo de muestras, en ocasiones, esa concentración de hongo es muy alta. ¿Y qué nos produciría un falso negativo? ¿Por qué? Por lo que técnicamente se denomina efecto Hood o efecto gancho, que es saturación de sustrato, con lo cual en la banda de test se nos ha quedado la reacción a medias, pero no tendríamos color. Más preguntas. Pues a ver, las demás pues más o menos se han ido contestando por el camino. Si hay alguno que tenga Me algún... comentaste, perdona Pilar, me comentaste en su momento cómo actuar ante un falso positivo, me dijiste. Sí, a ver, te comento, Jesús, nosotros tenemos un dispositivo desarrollado por una podóloga Ujú, y enfocado a los podólogos. Es el Nail sí, Repar, es un dispositivo que básicamente está dando solución a falsos positivos. ¿Vale? Por eso a nosotros este test nos interesa mucho y lo recomendamos mucho porque hay tratamientos que se alargan en el tiempo que en una consulta se podría evitar. empezar a paliar. Con lo Vale, cual, este es el tema de los falsos positivos, es tener un sí, test eficaz, rápido, en sí, caso de que sea un falso positivo porque se ha estado tratando como un hongo, aplicar pues un dispositivo paliativo ya desde el minuto cero, que es sí. el Nail Repar. Eso Es le que quita no, muchos dolores de cabeza a quien está actuando de esta forma. vale, te quería comentar, es que el test es inmunológico, como he dejado muy claro desde el principio. ¿Qué implica esto? Porque en alguna ocasión nos han preguntado y nosotros somos conscientes. Le
practicas un láser, por decirlo de alguna forma, al paciente y luego realizas el test para verificar que eso te da negativo. Por Ujú. contra, el test ves que te da positivo. ¿Por qué es? Pues lo que quería comentar es que la simple presencia o existencia de una espora que quede en la muestra, bueno, una espora, un cierto número de esporas, en ese momento no es viable. Con lo cual dice, no, si tiene la uña muy bien, está todo perfecto, pero el test me da positivo. Por supuesto. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que como las esporas, bien sabéis, son forma de resistencia. Entonces, a lo mejor al paciente, digamos, se le da de alta y a los 4 o 6 meses te aparece por consulta, oye, mira que lo vuelvo a tener, ha habido un recidivas, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que quería matizar cuando en ocasiones nos preguntan, oye, pero si ya está curado, ¿por qué se presenta el test positivo? Pues se presenta por la circunstancia que te acabo de comentar y corres el riesgo que en consulta ocurrirá de vez en cuando, oye, que ha venido el paciente 4 o 6 meses después que vuelva a tener hongos. Puede ser, como dije antes, también por el uso de un calzado que no ha sido previamente bien higienizado, etcétera, etcétera. Pero en el caso del test, corremos el riesgo de que nos dé ese positivo. Y Perfecto. vos, Mira, nos están llegando más. que lo tengáis en cuenta y lo podáis valorar, porque si no es una pregunta insisto, es habitual. Perfecto. Mira, nos hace llegar Jennifer. Entiendo que el test es válido para uñas tanto de manos como de pies. Sí. ¿O varía la sensibilidad y la Eh, especificidad? no, puede variar un poco la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la de manos se alcanzan concentraciones menores que la de pies, pero sí da positivo también. Por eso he hecho antes un poco de incidencia en el tema de la intensidad de la banda que te esté. Oye, es que da muy tenue, es que me da muy intensa. Está en función de la cantidad de hongo que haya en la muestra. Pero vamos, sí, a nivel uñas de manos también funciona exactamente igual. Insisto, es un pelín menos sensible por la concentración del hongo, pero vamos, en la práctica habitual a nivel clínico, que el test este se emplea ya en varios hospitales, en los departamentos de dermatología y en algunos en el laboratorio y no tienen ningún problema. Por contra, lo están empleando para agilizar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la incidencia es debida al Trichophytum rubrum y claro, eso les implica quitarse un 95% de trabajo, si no les conllevaría cultivos, seguimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay en hospitales que están muy cargados de trabajo. Por eso te Perfecto. digo, Pues sí, la verdad es que a día de hoy todo es inmediatez, Jesús. Y cuanto antes empecemos a aplicar un tratamiento con el mayor conocimiento, pues muchísimo mejor. entonces yo con Era esto lo que es, lo que te mm, comentaba yo del nail repar, de no estar dando antibióticos, de no estar haciendo sí. un falso tratamiento, incluso haciendo invasivo a otro, No, pues eso. eso, bueno, viste que en la presentación lo dije y lo quise dejar claro, que el 50% son onicomicosis, el otro 50% puede ser una psoriasis, un líquen plano, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Incluso, incluso una hiperextensión y que la uña esté golpeando continuamente el calzado y esté Claro, creando una una falta uña de vida. traumática, efectivamente, por el Correcto, calzado, etcétera, etcétera. Es un correctísimo. poco dejarlo claro porque son preguntas que se nos han ido surgiendo con el tiempo. Claro. Pues mira, Jesús, Rafa nos consulta por una parte que si pudiésemos repetir la toma de cómo se coge la muestra. Rafa, una vez tengamos editado el vídeo, Jesús nos ha dado su autorización, Jesús, a compartir esta presentación para que cada uno pueda de manera Bueno, individual. sí, eh, lo de la toma de muestra, luego hice la salvedad de que sea limpia, como digo, con una gasa, un poquito de alcohol para arrastrar, pues eso, aspergillus, etcétera, que son hongos contaminantes, o sea, que son del suelo, del calzado, etcétera, etcétera. No es un, pero sí, cuando existen nos puede provocar el tema. No obstante, te iba a comentar, no sé si tenéis colgado el insert de la técnica en la página vuestra. En el insert de la técnica viene un poco más gráficamente cómo hacer la toma de muestra cuando se trata de un tricot, pues eso, cuando tenemos que ver una blanca, etcétera, etcétera, te dice, bueno, pues tome de la superficie y tal. No me he querido extender en eso porque digo, bueno, vamos no a lo es una, a práctico. ver,
es una pregunta que realmente la veo con mucho sentido porque ya Sí, es sí, 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 por poner en supuesto. práctica y si no lo tenemos, te pido por favor que me lo hagas llegar para añadirlo a Perfecto. nuestra ficha de producto en la web. Creo que lo tengáis, si no, mandamos el PDF con el insert. Y ahí, como te digo, En la web lo viene con pondremos incluso gráficas. descargable, ¿vale? En la web se pondrá descargable Perfecto, para quien tenga. Y bueno, su pregunta perfecto. concretamente aparte era, entiendo Sí, que cortamos un trocito de la uña de la parte más afectada. Si sí. pudiese especificar qué tamaño debe tener la muestra u otros detalles, pues Pues mira, te comento, en el mismo insert te pone con 1 miligramo es suficiente, o sea, es muy poquito, pero sí es muy importante que sea la zona más próxima a la infección, porque claro, como te dije antes, a lo mejor en la zona distal tiene la infección y tomas de la zona, o sea, la zona proximal tiene la infección y tomas de la zona distal, y la zona distal está sana, no tiene hongos. Entonces corres el riesgo de decir, he hecho la prueba, yo es que estoy viendo, sé que tiene hongo sí o sí, pero el test me da negativo. ¿Por qué? Por la toma de muestra. No porque no los tenga, por eso se dice que hay que tomar de la matriz, de la zona más próxima, del leche ungueal, etcétera. Más preguntas. perfecto. Pues a ver, en principio creo que las tenemos contestadas igualmente. Podéis hacerlas llegar a vuestros delegados de zona, me las podéis hacer a mí llegar directamente. Yo se las transmitiré a Jesús. Creo que ha sido un espacio en el que hemos aprendido mucho para la práctica, agilidad, rapidez, eficacia en el día a día de la consulta y que por nuestra parte, Jesús, estamos encantadísimos. La verdad que ha sido Igualmente, un espacio muy agradable y además bien aprovechado. hemos procurado ser, y digo hemos porque se preparó junto con Mariano, como bien has dicho y tal, procurado que sea un poco condensado, pero tampoco demasiado extenso, con lo cual al final se hace un poquitín más complejo de comprensión. Vale. ¿De acuerdo? Igualmente, si alguien quiere ahondar más en el tema o tiene alguna consulta, que sepáis que Herbitas lo tenéis a vuestra disposición y a todos los delegados de calle que tenemos, aquí hay 13 personas a lo largo de toda España, pues intentando que tengáis el mejor servicio. Jesús, nos despedimos aquí. Muy bien, cualquier cosa que necesitéis, Próxima. Mariano y yo estamos disponibles. Os lo tratamos de aclarar. Hasta la próxima y muchísimas Hasta la gracias. próxima. Muchas gracias a ti, Pilar.